Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este seminario departamental. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Poblano Salas, investigador en materiales de el CIATEC, de aquí de la ciudad de Querétaro, que nos viene a hablar de un tema bastante interesante. Adelante, Carlos, si gustas comenzar. Muchas gracias, Pedro. ¿Sí me escucho bien ahí? Sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues como ya lo comentó Pedro, vengo de CIATEC. Ya tengo un buen rato trabajando ahí en CIATEC. Y en particular en este tema, es un tema que trabajamos en nuestro equipo de colaboradores en el grupo de materiales avanzados ahí en CIATEC Querétaro. Entonces, voy a hablar sobre un ejemplo muy particular sobre el uso de la manufactura aditiva. Lo titulé La manufactura aditiva en la vida cotidiana, un caso de aplicación en salud. Es un tema que ya tenemos un ratito trabajando. Algunos de los investigadores que trabajan aquí ya conocen algo del tema. Quizá las primeras diapositivas les sean familiares. Sin embargo, vamos a mostrar un poquito más del avance que hemos tenido en este tema, de tal forma que podamos pues, difundir, ¿no?, lo que estamos trabajando ahí en CIATEC. Entonces, pues la idea es abarcar un periodo aproximado de 40 a 45 minutos. Espero que las diapositivas me den. Y bueno, les pido que si también me paso de tiempo, me apoyen, por favor, con ese tema. Muy bien. Bueno, voy entonces a comenzar la presentación. Un segundo. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa en el mundo en general? Y creo que todos estamos siendo testigos de ese tema. Pero resulta que nos estamos haciendo viejos, ¿no? Y cada vez hay una población mayor de gente adulta en los países latinoamericanos. México no es la excepción. Y en general en el mundo, no solamente en México ni en Latinoamérica. Esto debido a que obviamente los avances en la ciencia médica específicamente pues han tenido esa consecuencia, que precisamente la vida o el hecho de que la salud se mantenga por más tiempo en una persona, pues se ha venido incrementando. Entonces, si ustedes ven algunas de las gráficas que estamos mostrando ahí, pues la proporción de gente adulta para los siguientes años se va a ir incrementando, es decir, va a haber una cantidad mucho mayor de personas arriba de los 60 o 65 años en México comparado con los números que teníamos hace unos años atrás. Y eso, a fin de cuentas, pues conlleva ciertos retos, ¿no? Ciertos retos en el sentido de cuál es la infraestructura que se requiere para atender a esas personas o que se requiere para atendernos, ¿no? Muchos que vamos en ese trencito y que estamos ya acercándonos a esos umbrales de edad. Además de la infraestructura, pues obviamente, ¿qué tecnología en México vamos a desarrollar o estamos desarrollando para atender toda la condición de salud o la condición que esas personas van a vivir en esos tiempos cuando tengan esas edades? Entonces, repito, el fenómeno no es únicamente, o no se da únicamente aquí en México. Si ustedes se fijan en países desarrollados también la tendencia sigue ese mismo tenor. Países como Japón, Italia, Alemania, ¿no? China, imagínense la población de China envejeciendo, ¿no?, y teniendo una cantidad importante de gente en ese rango de edad, pues abre una posibilidad muy importante, ¿no?, del desarrollo de tecnología para atender los padecimientos de ese grupo de edad y pues en esos países aún más, ¿no? Entonces, ese es un punto que quiero resaltar en esta diapositiva. El siguiente es el tema de cómo ha evolucionado el asunto de los accidentes de tráfico y de tránsito en nuestro país. Y en general, ahora sí puedo decirlo, en los países en desarrollo, pues la cantidad de accidentes automovilísticos en México es alta. Es decir, hay una gran prevalencia de gente que tiene accidentes y que obviamente tiene alguna consecuencia específica en su salud, de movilidad, de deficiencia pues digamos, en el funcionamiento de algún órgano, etcétera. Entonces, estos dos factores pues han desencadenado el desarrollo de ciertas tecnologías o de ciertos, pues sí, de ciertas tecnologías o temas de estudio, como son el tema de las prótesis de cadera. En México es muy curioso porque en México no se producen prótesis de cadera de diseño propio, es decir, la mayoría de gente que produce prótesis de cadera son gente, bueno, son empresas muy contadas en México, yo creo que no más de las que nos caben en los dedos de la mano, y básicamente o son de muy mala calidad, las que se fabrican aquí, o bien la mayoría de estos insumos se importan desde países como Estados Unidos, obviamente, desde Europa, principalmente, ¿no? Son los principales proveedores de este tipo de soluciones para el mercado mexicano.
¿Cuál es el mercado entonces en México? El mercado de México, pues estima, imagínense, para el año 2016 hablaban de más de 10,000 reemplazos de cadera, ¿no? En 2016 por diversas causas, por envejecimiento, por enfermedad, por accidente, etcétera. Y bueno, ahí podemos ver una estadística, ¿no? De los institutos federales de salud y de las entidades federativas, cómo es que dentro de sus capacidades instaladas hospitalarias atienden esta problemática, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que de los estados que más atienden, o por lo menos para la estadística hasta 2018, pues estaba Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, ¿no? Ahí la estadística de Querétaro se me olvidó ponerla, pero ciertamente está dentro de los lugares intermedios para este caso. Las principales empresas que vienen a hacer negocio con nosotros, pues son, repito, empresas que tienen sus bases en otros países. Y bueno, considerando que es un mercado atractivo, pues por eso están presentes aquí. En el tema de las cirugías de cadera, pues se han incrementado el número, como podemos ver en la gráfica del lado derecho arriba. Y los costos los vemos acá abajo. Por decir, cuando nosotros observamos el costo de una cirugía en México para 2018, si ustedes iban al Instituto Nacional de Rehabilitación al DF, un procedimiento de reemplazo de cadera, pues más o menos en el nivel 7, es decir, en el estudio socioeconómico que te hacen, si eres nivel 7 puedes pagar lo más caro que hay, ¿no? En el instituto, pues oscilaba por ahí de los $6,000, ¿no? Es más o menos el costo de una cirugía de reemplazo de cadera. Y, por ejemplo, si vemos los procedimientos en el sector privado y en el sector no privado, público, pues ahí podemos ver que el delta, por ejemplo, en el sector privado, pues indica que la mayor cantidad de cirugías de este tipo en México se hacen en el sector privado, no tanto en el sector público, de ahí que sea obviamente un mercado interesante porque la gente que se atiende por aseguradora o que directamente va al hospital privado, pues puede tener no tiene un mejor nivel de poder pagar, ¿no? Un poder adquisitivo mejor, o mayor, perdón, para poder pagar este tipo de cirugías. México también es un país donde se da mucho el turismo médico, es decir, en México es muy barato para la gente que principalmente viene de Estados Unidos a hacerse una cirugía. Hay instituciones dedicadas a eso en Estados Unidos para buscar mercados para su gente donde se puedan operar, ¿no? Están ahí los vemos del lado izquierdo arriba, ¿no? Hay varias instituciones que no voy a mencionar, pero ahí están, pues que han hecho estudios así muy a conciencia y a detalle de cómo está el tema del mercado de cirugías, el mercado médico en general en México. Entonces, por ejemplo, se estima que pues es un mercado entre 45 a 72 mil millones de dólares, ¿no? En general, el mercado del turismo médico. Y bueno, en México, pues existen cerca de México y principalmente en la frontera de Estados Unidos, pues una gran cantidad de opciones como para que puedan venir para acá, ¿no? Entonces, alrededor de 1 millón de turistas médicos viajan a México al año, como nos muestra esa estadística, y el valor en México oscila pues cerca de los 5,000 millones de dólares, ¿no? Para este tipo de mercado. En las gráficas que mostramos abajo del lado izquierdo, pues ahí se ve de los estudios que han hecho en Estados Unidos, pues cuáles son los países más atractivos para hacerse una cirugía y los costos, ¿no? Y la reducción de costos. Entonces, en México, el promedio de una cirugía en general, no hablando de cadera, pero en general está entre un 40 y un 65% más barato. Y ustedes saben que en Estados Unidos, pues es un tema caliente, ¿no? El tema de los seguros y el tema de la seguridad, digamos, no social, pero de la seguridad médica para toda la población en ese país. Entonces, México es una opción atractiva. En la otra tablita que está un poquito más hacia abajo, en este caso, bueno, en la parte central, ahí nos muestra los países que tienen un ranking, ¿no? De cuáles son los más atractivos para la gente en Estados Unidos para hacerse cirugías. Y resulta que, por ejemplo, para Latinoamérica el más atractivo es Colombia. Colombia tiene pues una tradición muy importante en cirugías plásticas y estéticas, ¿no? Entonces es a donde va la gente de Estados Unidos a hacerse cirugías por pues, las condiciones que tienen en cuanto a infraestructura, preparación de los médicos, etcétera. Toda la infraestructura que tiene el país pues le otorga un rango de preferencia para el mercado, y México, si mal no recuerdo, está en el lugar 29 en esa lista, en este caso de 41 naciones donde los norteamericanos van a hacerse una cirugía, ¿no? Y el costo que pueden ver del lado derecho, pues ahí vemos, ¿no? Vemos cuánto cuesta en Estados Unidos una cirugía, por ejemplo, en el año 2015, pues depende, ¿no? Pero podemos encontrar cirugías desde 18 hasta 57,000 dólares, pues comparado con el precio en México que mencionamos que pudiera comenzar a partir de los 6,000 en la parte pública y el doble, ¿no? 12,000 o 13,000 dólares en la parte privada, ¿no? Entonces sigue siendo un buen escenario para
para venir a México a hacerse este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, de ahí que pudiera ser atractivo el desarrollo de tecnología nacional, pues para atender las necesidades que ya mostré al inicio de la presentación y también el asunto del mercado exterior, ¿no? de este tipo de cirugías en México. Voy a hablar un poquito sobre, muy específicamente, de los tipos de prótesis de cadera que existen. Dependiendo del problema que el paciente tenga, existen diferentes soluciones o diferentes alternativas para que pueda ser atendido su problema. En este caso, bueno, mostramos ahí con flechitas cuál es la prótesis total de cadera. La prótesis total se utiliza en individuos que tienen alta movilidad, es decir, en personas jóvenes, son personas que requieren movilidad, que no tienen una edad avanzada. Y bueno, básicamente lo que consta una prótesis total es pues en una articulación completa, es decir, se hace una fijación a la pelvis, a la cadera, y bueno, se hace la fijación del vástago al fémur, de tal manera que el individuo pueda tener una movilidad más amplia y que pueda, con la cual pueda hacer sus actividades cotidianas. Esa es la prótesis total. La prótesis parcial es una prótesis más corta, es una prótesis de una sola pieza. Es una prótesis que se utiliza mucho para pacientes que no tienen alta movilidad, para pacientes que tienen ya cierta edad y que obviamente sus actividades cotidianas no les exige una gran movilidad en cuanto a pues, lo que tengan que hacer al día a día. Y bueno, tienen una geometría diferente y bueno, en este caso no se requiere el acetábulo que va directamente considerado en la cadera, pero sí se tiene la parte del vástago que va en el fémur. ¿Qué pasa cuando las prótesis fallan? Porque llegan a fallar, ya sea que el paciente no siga las recomendaciones médicas o que tenga una condición previa, ¿no? Pues, que le resulte en algún tipo de rechazo con la prótesis. Existen estas que se llaman las prótesis de revisión. Una revisión, cuando a alguien le pusieron una prótesis y le dicen que le van a hacer una cirugía de revisión, pues prácticamente le están diciendo que la cirugía no funcionó. Es decir, le tienen que cambiar la prótesis, le tienen que poner una nueva, con una geometría diferente, que es más invasiva. Si ustedes se fijan, pues los vástagos son mucho más largos. ¿Por qué? Porque tienen que retirar la que ya estaba, tienen que volver a escarbar o tienen que colocar, hablando de prótesis de cadera, tienen que hacer una incisión mucho más fuerte, más grande en el fémur, de tal manera que se tenga el anclaje que se requiere. Y obviamente, bueno, este tipo de prótesis de revisión, pues tiene la desventaja de que uno, pues la falta de comodidad para el paciente a someterse a una nueva cirugía, el tema de que son más costosas y obviamente pues los costos en general del sistema de salud, tanto público como privado, pues se ven impactados con este tipo de cirugías de revisión. Más o menos el tiempo de vida útil de una prótesis pues puede llegar a alcanzar los 20 años, dependiendo del caso. Ahí la estadística nos marca que hasta en un 85% la vida de una prótesis puede alcanzar este rango de tiempo. ¿Cómo se fijan las prótesis? Hay básicamente dos tipos de sistemas de fijación. Cuando hablamos del vástago, y aquí está el esquema del lado derecho arriba, cómo se introduce el vástago en el fémur, pues puede haber una fijación cementada, una fijación química, es decir, se le pone un adhesivo para que quede bien fijo al hueso y obviamente ahí quede anclado. El problema de los adhesivos es que generalmente son sistemas que requieren procesos de polimerización y se generan altas temperaturas muchas veces en ese procedimiento y puede haber problemas de infección, cierto tipo de problemas asociados a las temperaturas generadas por los procesos de polimerización en el uso de los cementos que se utilizan ahí. Y el otro tipo es la fijación no cementada, es decir, no se usa ningún tipo de pegamento o de cemento. Se fija a presión el componente, ya sea que el diseño tenga cierta interferencia con el hueso o que la parte que nosotros introducimos en el hueso, en este caso en el fémur, tenga un recubrimiento o un acabado que le permita tener un anclaje, es decir, un recubrimiento biocompatible donde haya crecimiento óseo, de tal manera que el crecimiento óseo permita una fijación muy, muy importante para este tipo de situaciones. Cuando hay cirugías de revisión, los médicos no les gusta tener sistemas de fijación no cementados cuando se utilizan ciertos recubrimientos, porque la adherencia es mucha, entonces les cuesta mucho trabajo quitar el hueso para hacer la cirugía de revisión. Entonces, digo, hay casos, obviamente estos son generalidades, pero ya cuando nos ponemos a revisar caso por caso, a veces se recomiendan los sistemas de fijación cementados y a veces los no cementados, dependiendo de la situación que se requiera, ¿no?
Entonces, a grandes rasgos, estos son los tipos de prótesis de cadera y sus generalidades para que los conozcan. Bueno, ahí están los componentes muy rápido. La cúpula acetabular, que es la que va fija, como ustedes pueden ver en los esquemas, a la pelvis. Luego viene, pues, digamos, la interfase entre el vástago y esa cúpula, pues es un inserto, ¿no? Que puede ser de material polimérico, la cabeza femoral, que puede ser de material cerámico o de material metálico, dependiendo de la aplicación. Hay una gran cantidad de evidencia en la literatura de los pares tribológicos, ¿no? Que se tienen acá en particular en esta zona, dado que obviamente la tribología ahí es bien importante, ¿no? Y los pares tribológicos que se tienen, pues hay muchos, ¿no? Digo, los más usuales y los más antiguos son los metal-metal, cada vez se utilizan menos. Yo creo que estadísticamente los que más se usan ahora son los metal polímero, y los más caros y los más exóticos pues, son los cerámicos, ¿no? Los cerámicos cerámico o a veces cerámico polímero. Pero bueno, obviamente eso involucra un asunto de altos costos, ¿no? Para los pacientes y realmente el mercado en general utiliza los pares tribológicos de metal polímero. Esos son los que más éxito han tenido por diferentes razones. Y bueno, luego viene la parte del vástago femoral, que es precisamente el componente que se introduce en el hueso, en el fémur, y ahí hay una gran cantidad de diseños, ¿no? Hay un montón de normas ISO, que dependiendo de las características antropométricas de la persona, pues hacen diferentes recomendaciones para poder diseñar y fabricar este tipo de componentes. Ahí vemos a una persona que le van a hacer una cirugía, prácticamente aquí es donde se hace todo el trabajo del médico, ¿no? Y bueno, la fijación en este caso del acetábulo se hace a través hay varias formas, dependiendo de la situación, una de las más usadas es con tornillos de fijación, y ahora sí que pues, dependiendo de la situación de cada paciente es como se realizan estas cirugías. Bien, ¿qué áreas de oportunidad tiene este tema? Pues hay varias. Una de ellas es, y obviamente es parte de lo que hacemos en el grupo, es el tema de los materiales. Si bien los materiales que ustedes ven ahí, las aleaciones cobalto-cromo, el acero inoxidable, las aleaciones base titanio y demás, son las que se utilizan en general por la industria. En el caso de las base titanio, pues ustedes conocen el material, es un material muy poco denso, tiene muy buenas propiedades mecánicas y demás. Aún así sigue siendo muy rígido y muy denso comparado con el tejido óseo. Entonces, aunque digamos que si lo comparamos con el acero o con el cobalto cromo, pues sí, el titanio tiene ciertas ventajas, pero ya cuando lo comparamos con el tejido óseo, pues sus propiedades mecánicas son completamente diferentes, ¿no? Si ustedes ven la tablita, pues cuando hablamos de densidades estamos completamente fuera de rango, son más del doble la densidad del hueso cortical, por ejemplo, y pues por ahí algún orden de magnitud mucho mayor que el hueso esponjoso, ¿no? Entonces, el tejido óseo, y ahora que mencioné estos dos tipos de tejido, pues está formado por hueso al interior, por hueso trabecular en ciertas zonas, o hueso esponjoso, y por hueso compacto o cortical en otras, ¿no? Dependiendo de la zona. El fémur no es la excepción y tiene una distribución específica de estos tejidos, de tal forma que si nosotros introducimos, por ejemplo, aquí una prótesis, pues le vamos a poner un componente con unas propiedades mecánicas muy diferentes. ¿Qué pasa en ese sentido cuando hacemos esto? El tejido óseo, para estar sano y para poder crecer y para poder tener condiciones estables, pues requiere de una carga mecánica. Si el tejido óseo deja de cargar, es decir, deja de tener un componente mecánico dentro de su proceso fisiológico de regeneración y demás, el tejido comienza a absorberse, comienza a perderse. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si ustedes se fijan en esta fotografía, bueno, aquí se hizo esta cirugía, debido a que se utilizó un material muy denso y muy rígido comparado con el hueso. Alrededor del hueso comienza a haber un efecto que se llama blindaje de esfuerzo. Es decir, la prótesis protege, digamos, de alguna manera al hueso y no lo deja que cargue peso. Entonces el hueso, al no cargar peso, dice, bueno, pues como no se requiere que cargue peso, me empiezo a reabsorber, me empiezo a hacer delgadito, ¿no? Entonces empieza a adelgazar esta parte y puede llegar a un adelgazamiento tal que obviamente los esfuerzos mecánicos por el peso de la persona pues se exceden y tenemos una fractura, ¿no?
Ese es el caso más crítico, que tengas una fractura o puede haber aflojamiento de la prótesis. Entonces, obviamente, tener un aflojamiento protésico, pues también es una situación muy incómoda, muy dolorosa. Y estamos hablando nada más de desajustes de algunos cuantos micras, inclusive ya milímetros es mucho, ¿no? Pero de medio milímetro de desajuste ya es muchísimo. Ya comienza a haber problemas en cuanto a la movilidad. Entonces, el tema del blindaje de esfuerzo es un área de oportunidad bien importante para los implantes de cadera, inclusive para los implantes que están fabricados en aleaciones exóticas, como el titanio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos hecho en CIATEC? Bueno, hemos trabajado en el desarrollo de materiales que, pues, imiten de alguna forma las propiedades mecánicas y físicas de del tejido óseo, básicamente, que pretendemos sustituir. Es decir, comenzamos hace algunos años con el desarrollo de estas estructuras celulares mediante optimización topológica, de tal manera que pudiéramos jugar con las propiedades mecánicas de estas, ¿no? Es decir, de las celdas que nosotros vamos a fabricar, pues empezamos a ver cuál era la que más convenía, qué modificaciones en el diseño pudiéramos hacer, de tal forma que pudiéramos emular las propiedades originales del tejido óseo en el cuerpo. Cuando te pones a buscar información sobre propiedades de tejido óseo humano en el cuerpo, híjole, es una búsqueda bien complicada, porque hay reportes muy variados. Hay investigadores que reportan ciertos valores para el hueso cortical de la pelvis, por ejemplo, y otros supuestamente hacen lo mismo, pero unos lo miden en tensión, otros en compresión. Entonces, realmente la búsqueda todavía, o sea, hay un área de oportunidad importante en la parte de caracterización de tejido óseo en humanos. Obviamente, lo más recomendable sería tal vez en una persona que recién acaba de morir, es casi le sacas el hueso y lo truenas, ¿no? Y lo verificas para tener una condición más real de cómo está, pero eso no siempre es posible, ¿no? Siempre generalmente se hacen las pruebas en cadáveres o en tejidos que ya sufrieron ciertas modificaciones de almacenaje, etcétera. Entonces, tener una base de datos confiable para el tema de las propiedades en hueso en humanos es un reto y todavía en la literatura se batalla un poquito para encontrarlas. Entonces, a manera de resumen es lo que hicimos desde hace algunos años, es decir, encontramos por ahí algunas estructuras que eran las que consideramos más adecuadas por sus propiedades físicas y mecánicas para decir, mira, esta la podemos utilizar en un implante, de tal manera que el implante tenga las propiedades o propiedades muy similares al hueso y evitemos el tema del blindaje de esfuerzo que ya les platiqué, ¿no? Hace un momento. Bueno, aquí otras de las propiedades del hueso. El hueso puede trabajar dependiendo de la ubicación del lado izquierdo o derecho bueno, más bien interno o externo, por ejemplo, hablando del fémur, pues puede trabajar en tensión o en compresión, ¿no? Dependiendo del lugar, obviamente, y de la distribución de los esfuerzos y de la distribución de las estructuras, ¿no? O de los tejidos que ya les mencioné. Aunque la mayor cantidad de carga, pues se aplica en esta parte, ¿no? Del fémur. Es aquí donde cargamos una mayor cantidad, dependiendo inclusive del ciclo de marcha, se tiene alguna variación importante respecto a cuánto cargamos. Obviamente también tiene que ver las posturas que adoptemos, en este caso la posición que tengamos para dormir, pero principalmente a la hora de caminar y hacer ejercicios donde se exige más al hueso. En este caso, pues podemos ver las propiedades del fémur. No creo que me adelanté un poquito con el comentario de las propiedades del hueso en humanos, pero más o menos aquí está, ¿no? El módulo elástico va entre 10.9 y 20, o sea, esta variación tan amplia es por lo que les comenté. Si hacemos esa búsqueda en la literatura, la resistencia a la tracción entre 66 y 140 megapascales para el cortical. Y esa es en tensión. Y en compresión, pues va desde 9 hasta 19. La resistencia a la compresión de 167 a 215 megapascales. Y bueno, de esa forma, pues nos damos cuenta un poquito de lo que les acabo de mencionar. Y obviamente, dependiendo del tejido y de la zona en el fémur, pues vamos a tener diferentes tipos de propiedades, ¿no? para el fémur. Bueno, ¿cómo se fabrican esas estructuras? Bueno, se fabrican mediante manufactura aditiva, en particular mediante sinterización directa de metales por láser, o mejor conocido como cama de polvo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una cama de polvo. Voy a poner un video, no creo que no tiene video esta cosa. A ver, déjenme ver. Sí, ahí está. Tenemos una cama de polvos y en esa cama de polvos un sistema de espejos pasa en 2 dimensiones un láser. Ese láser funde localmente la cama de polvos con una trayectoria, con una potencia,
pues sí, con parámetros específicos para poder darle ciertas características al material. Pasa a un rasador, es decir, baja la superficie que estábamos imprimiendo y le aventamos una capita de polvo, ¿no? En este caso, las capitas de polvo pueden ser entre 20 y 50 micras de espesor. Y por cada capita vuelve a pasar de nuevo el láser y vuelve a repetir el ciclo, y así nos vamos una buena cantidad de horas hasta que vamos imprimiendo capa por capa alguna geometría en específico. Entonces, en este caso, las estructuras que les muestro en esta diapositiva, pues a fin de cuentas fueron fabricadas por esa tecnología. Aquí podemos ver, quizá, no sé si se alcanza a ver a detalle, pero estamos viendo el tipo de estructuras ya en el microscopio electrónico, como se tienen. Básicamente se tienen ciertas áreas fundidas, hay defectos, ¿no? Obviamente hay porosidad, hay partículas no fundidas que están adheridas a la superficie, ¿no? que hacen muy rugosa la superficie, y que el diseño que tenemos CAD y la pieza que ya fue impresa, pues sea diferente, ¿no? Sí hay ciertas diferencias en cuanto a las características dimensionales. Y obviamente un reto aquí es hacer el diseño para imprimir en aditivo, porque no es lo mismo imprimir una pieza de manera vertical o de manera horizontal por el tema de los esfuerzos residuales, por ejemplo, ¿no? Y porque a fin de cuentas le pega la historia térmica, ¿no? El calentamiento es muy local y el enfriamiento es rápido a nivel muy local. Entonces, sí este tipo de sistemas son proclives a generar esfuerzos residuales si es que no se hace un diseño adecuado de la parte del historial térmico y de cómo queremos que vaya creciendo capa por capa el material. Ahí podemos ver del lado derecho abajo, pues algunas de las celdas, ¿no? En este caso, seleccionamos nosotros una configuración de celda que se llama giroide simple. Es un giroide de Schoen. Es una forma que es muy común en la naturaleza y que está descrita por ciertas ecuaciones senoidales, cosenoidales, y en esas ecuaciones viene implícito un factor T, que a fin de cuentas tiene que ver con el espesor de pared, y eso a fin de cuentas pues le pega a la densidad y le pega a muchas otras propiedades que son función de esa propiedad en general. Entonces, es así como fabricamos estas estructuras, y de inicio las comenzamos a estudiar para ver si podíamos emular las propiedades del hueso, y eso es lo que se trabajó en su momento. ¿Cómo diseñamos? Bueno, después de trabajar en estas estructuras, pues dijimos, vamos a introducir entonces estas estructuras en una prótesis que sea útil. Es decir, de nada me sirve tener una estructura si yo no la puedo introducir en la prótesis, de tal manera que cuando yo la ponga en un paciente, pues tenga esas propiedades mecánicas y físicas que yo quiero. Entonces, pues comenzamos pues por el principio, ¿no? ¿Cómo obteníamos la información de un ser humano para saber cómo íbamos a diseñar una prótesis? Pues nos fuimos a la UNAM, allá a la Facultad de Medicina de la UNAM, y nos prestaron ahí su tomógrafo. Tomamos unas tomografías de una persona que fue voluntaria, y a partir de esos estudios de tomografía obtuvimos, mediante cierta metodología que se utiliza básicamente una correlación entre el nivel de gris y se relaciona con el nivel de densidad ósea, pudimos nosotros obtener para el hueso de esa persona, el hueso real de una persona, cuáles eran sus variaciones en densidad, dependiendo del tejido que tuviera. Entonces, en este caso, si ustedes pueden observar acá del lado izquierdo abajo, en la cabeza femoral, pues el cálculo que hicimos fue de 0.72 gramos por centímetro cúbico, y así, ¿no? 0.20, 0.46, dependiendo de la zona donde se haya hecho la tomografía. Nosotros obtuvimos una densidad ósea. ¿Eso para qué nos sirvió? Bueno, nos sirvió para dos cosas la tomografía. La primera, pues obviamente para tener las dimensiones del paciente y saber de qué tamaño, de qué geometría, y obviamente para poder introducir esas dimensiones en un modelo de prótesis que estaba regulado por una norma, ¿no? Y también para saber, pues, qué le íbamos a poner adentro de la prótesis, es decir, dependiendo del lugar donde estuviera la densidad o cómo iba variando esa densidad, pues nosotros íbamos a tener que colocar estructuras en la prótesis que fueran variadas en espesor de pared y en tamaño de celda para poder emular estas propiedades, ¿no? Entonces, básicamente para eso nos sirvió todo este estudio de tomografía, y a partir de ahí se obtuvo un modelo CAD del hueso,
Y a partir del modelo CAD del hueso ya se pudo diseñar la prótesis, ¿no? Perdón. Ok. Repito, hay varias normas. Una de las más importantes es la 7206, que tiene como 13 o 14 apartados para hacer diseño protésico. Y pues marca una gran cantidad de ángulos, de distancias, etcétera, dependiendo de las dimensiones de los pacientes. Estas normas son europeas y por lo mismo tienen en consideración criterios para pacientes europeos. Entonces había dimensiones que nosotros tuvimos que adaptar, es decir, había un par de dimensiones específicamente, un ángulo y una distancia que tuvimos que ajustar pues al paciente que teníamos, ¿no? Que era una persona de complexión media mexicana, una persona como de 1,65 más o menos. Entonces, eso lo modificamos y a partir de ahí pudimos desarrollar el modelo protésico que mencionamos. Entonces, introdujimos la mejor estructura que nosotros consideramos, o la que se adaptaba mejor a las necesidades de densidad y de módulo dentro del diseño protésico. Y bueno, aquí a fin de cuentas, este fue el diseño que nosotros llegamos a tener en su momento. Y aquí abajo, no sé si alcancen a ver, ahí se ve por dentro la estructura celular, que es de la cual se fabricó mediante manufactura aditiva, y en este caso se hizo con una densidad promedio como primer ejercicio de 0.725, emulando, si mal no recuerdo, la densidad ósea del tejido trabecular de esta persona, ¿no? Muy bien. Dentro del proceso de diseño, no solamente tiene que ver la parte, digamos, interna, ¿no?, de la prótesis, es decir, qué estructuras lleva al interior, sino cómo se adapta de manera lo mejor posible a las características anatómicas del paciente. Es decir, esta información para el médico es muy importante porque el médico, cuando ustedes, si alguien, yo espero que no haya pasado, pero si alguien ya pasó por una cirugía de este tipo, es como cuando vas a comprar zapatos. El médico tiene un set de varias prótesis, de varias tallas, porque si bien él ya te hizo una radiografía y ya sabe más o menos qué talla usas, a la hora de que abre y que ya está ahí pues viendo cuál es la que te queda, pues resulta que tal vez la que él pensó que era no era, ¿no? Y te tiene que poner otra. Entonces, tiene que ir rascando en el hueso, tiene que ir haciendo quitar el tejido que estorba, y tiene que ir haciendo los ajustes necesarios para que te quede. Si ve que de plano no te queda, te quita esa y agarra otra y te la pone. Entonces, las empresas que se dedican a vender este tipo de soluciones, pues a los médicos les dan un kit con varias prótesis y además un kit de herramientas para que puedan colocar la prótesis. Entonces, el mercado de las prótesis es tu kit de prótesis, pero también tu kit para colocar o quitar prótesis, ¿sabes? Entonces, el diseño externo de la prótesis es bien importante para poder, uno, facilitarle la labor al médico, y dos, que sea obviamente una cirugía mucho más rápida, mucho más segura para el paciente, de tal forma que pueda ser mucho más eficiente, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de los ajustes. Y como son, bueno, en este caso, como estamos diseñando, y algo, eso no lo mencioné, pero son prótesis no cementadas, la idea es que tengan un recubrimiento superior, ¿no? Para que tenga biocompatibilidad y pueda unirse en este caso, al tejido óseo, ¿no? Perdón, es que ando bailando aquí con el cursor que no encuentro. Ahí está. Esto es lo que hemos hecho respecto a la fabricación de recubrimientos biocompatibles. Me podría echar toda una plática en cuanto a recubrimientos biocompatibles. Nada más lo que voy a mencionar es que estamos trabajando con hidroxiapatita. Básicamente hemos trabajado con el desarrollo de un sistema multicapa, base hidroxiapatita con titanio, con óxido de titanio, que favorece obviamente la integración ósea, ¿no? Entonces, esto lo hacemos también en CIATEC mediante la aplicación de recubrimientos por proyección térmica. En este caso tenemos dos sistemas, un plasma, un sistema de combustión de alta velocidad. Tradicionalmente la FDA tiene ya bien caracterizado y bien establecido que estos recubrimientos se tienen que hacer con plasma atmosférico. El problema del plasma atmosférico es que genera mucha temperatura. Entonces, al generar mucha temperatura, descompone en ciertas fases estequiométricas la hidroxiapatita, que a la vez no son muy buenas porque no favorecen el tema de la biocompatibilidad o aceleran ciertos mecanismos o fenómenos en las pruebas in vitro e in vivo que no son buenos, ¿no? Entonces se compromete, digamos,
el rendimiento del recubrimiento. Y lo que nosotros hacemos es, en lugar de utilizar plasma, utilizamos combustión de alta velocidad, donde se tiene un mayor control de las fases o de la descomposición de fases en la hidroxiapatita, de tal forma que podamos tener recubrimientos con propiedades mejoradas respecto a lo que se tiene en el mercado actualmente. Esto es, a manera de ejemplo nada más, es cómo se fabrican los recubrimientos allá en CIATEC. Básicamente son, digamos, sistemas como de pintura, ¿no? A alta temperatura, es una flama y la flama van las partículas de hidroxiapatita a alta velocidad y a alta temperatura y bueno, se depositan sobre el sustrato y van haciendo que crezca el recubrimiento. Estamos hablando que son recubrimientos no más de 200 micras, ¿no? Más o menos los recubrimientos que hemos desarrollado. Repito, en multicapa, ¿no? Eso que vieron es sobre la aplicación de un recubrimiento sobre una placa y me parece que aquí está sobre un redondo, ¿no? Pero bueno, el principio de aplicación es exactamente el mismo. Déjame ver cómo lo quito porque ya se quedó dando vuelta. Perdón. Bien. Estos recubrimientos, pues bueno, hay que caracterizarlos, ¿no? Y hay que saber cómo funcionan. Es decir, qué características tienen que les permita hacer que haya una buena adherencia entre el tejido óseo y entre la prótesis, ¿no? Entonces, en este caso, pues se estudia toda la parte mecánica. En este caso, por ejemplo, aquí podemos ver los resultados de microdureza contra el tiempo de permanencia en fluido corporal simulado, es decir, cómo van modificándose ciertas propiedades en función del tiempo, en un ambiente, digamos, simulado real en el organismo, el tema de tenacidad de la fractura, cómo va modificándose, es decir, eso tiene mucho que ver con, porque esta es tenacidad de la fractura en la interfaz, es decir, básicamente estamos evaluando adherencia, ¿no? Y cómo le pega el tiempo de inmersión, así como la parte electroquímica, es decir, qué mecanismos de degradación electroquímica suceden dentro del recubrimiento, de tal manera que podamos nosotros pues garantizar que tenemos una velocidad de disolución adecuada, ¿no? O que se requiere para poder pues que estos recubrimientos tengan éxito, ¿no? En cuanto a la parte de simulación numérica que hemos hecho, pues la verdad es que se han hecho bastantes cosas. Aquí nosotros, lo que nosotros podemos ver en esta diapositiva es, hemos logrado establecer con datos reales de un paciente, pues cómo se distribuyen los esfuerzos mecánicos, por ejemplo, con el uso de una prótesis, es decir, al yo introducir una prótesis, cómo le pega o cómo le afecta al blindaje de esfuerzos, precisamente, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros, con esa simulación numérica, saber si efectivamente estamos pues apoyando a disminuir el blindaje de esfuerzos o de plano estamos promoviéndolo, ¿no? Entonces, afortunadamente con estos diseños, realmente la concentración de esfuerzos en el tejido óseo se mantiene dentro de niveles aceptables, ¿no? Y hemos evitado este tipo de circunstancias. También la medición de micromovimientos que ya les comentaba, ¿no? Al introducir una prótesis, en este caso, esta sería la prótesis sobre el tejido, se hacen estudios de micromovimientos y ver cómo le pegan a la distribución de esfuerzos en el tejido óseo, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades hemos tenido en la parte de simulación? Pues primero, el poder simular por elementos finitos estos elementos, ¿no? Estos elementos, ustedes los ven, estos elementos me refiero, estos elementos de acá. El giroide lo tenemos que mallar, ¿no? Entonces, hacer una malla en una superficie como esta tiene cierta complejidad. No ha sido fácil para la gente, para los mecánicos. Yo no soy mecánico, pero la gente que tenemos allá en CIATEC le ha dedicado bastante tiempo para poder simular, pues precisamente y para poder entender el comportamiento mecánico en compresión o en tensión o en doblez de las estructuras, ¿no? Entonces, es un tema no sencillo, ¿no? Desde el punto de vista mecánico, el tema de simular este tipo de estructuras, su comportamiento por elementos finitos, ¿no? Entonces, es la parte en la que tenemos experiencia y hemos desarrollado ahí bastantes cosas. Utilizamos un software que nos ha servido mucho, es un software que se llama Entopology. No sé si lo han escuchado por ahí, está presente ahí en las redes sociales y demás. Realmente nos ha ayudado mucho para la simplificación de los modelos, porque cuando nosotros lo queríamos hacer de manera, digamos, a mano y convencional,
no nos daba la capacidad de cómputo cuando metíamos, por ejemplo, un hueso. Ese hueso que ustedes ven ahí ya está mallado y tiene al interior la prótesis mallada también para hacer el análisis de esfuerzos mecánicos. La capacidad de cómputo que tenemos en CIATEC creo que es muy decente y no nos alcanzaba. La cantidad de datos y el tamaño de los archivos eran tan grandes que no nos daba tiempo. Bueno, simplemente no era viable, ¿no? Desde el punto de vista de consumo de recursos computacionales hacer este tipo de simulación. Y en Topology tiene otra aproximación al tema de la solución de los problemas por elemento finito y nos permitió reducir mucho la cantidad o el tamaño de los archivos y pudimos realmente hacer este tipo de simulaciones. Aquí podemos ver más o menos una distribución de la densidad real, digamos, del paciente en la prótesis con diferentes tipos de mallas, ¿no? Con diferentes acomodos, geometrías y demás, de tal manera que replicáramos lo que ya les mencioné hace un momento, ¿no? Que eran las propiedades físicas y mecánicas. Para la caracterización mecánica, la norma, por ejemplo, aquí tuvimos que imprimir unas prótesis con las características que tenemos. La norma nos pide que tienen que estar embebidas en resina. Ya se someten a una prueba de compresión. Bajo ciertas circunstancias, tuvimos que instrumentarlas con una galga extensiométrica para poder pues obtener la información de deformación de carga contra deformación para poder sacar pues los datos reales, ¿no? Que estábamos teniendo en nuestros experimentos. Esto es parte de lo que hemos hecho, digamos, actualmente o lo que estamos trabajando, ¿no? Cómo caracterizar sus propiedades mecánicas, digamos, bajo norma de este tipo de estructuras que no están muy reportadas en la literatura. Y también pues ha hecho la correspondiente simulación numérica, ¿no? En función de las condiciones que nos marca la norma, cómo nosotros podemos ir, en base al diseño que tenemos, pues dónde estaría la distribución de esfuerzos más crítica y demás. Eso también se ha hecho, ¿no? De tal manera que podamos ir haciendo este tipo de entender más o menos la parte mecánica de este desarrollo y precisamente eso nos permita optimizar el diseño y la fabricación de este tipo de elementos. En este caso, hicimos este experimento en cilindros. Adentro de este cilindro hay una estructura celular específica, de tal forma que pudiéramos ir extrapolando el cómo ir entendiendo estas curvas de esfuerzo de formación que son un poquito pues, características de los materiales celulares, de tal manera que pudiéramos ir entendiendo a partir de esta información cómo se comporta la prótesis, ¿no? Porque hay ciertas similitudes geométricas entre esa pieza y la prótesis, ¿no? O sea, nada que ver con los primeros cubos que estábamos probando, ¿no? En este caso ya se intenta hacer una simulación y una obtención de propiedades mecánicas pues, más reales, ¿no? En los diseños que nosotros estamos obteniendo. Ya casi voy a terminar. ¿En qué estado se encuentra el proyecto? Pues, como les dije, estamos en la parte de las simulaciones numéricas, de las pruebas de propiedades ya de un modelo, digamos, funcional de prótesis. Nos falta, y creo que es una parte que ahora con este nuevo gobierno nos ha atorado un poco, que son las pruebas in vitro. Son muy caras, como ustedes saben, meter proyectos a CONACYT ahorita es bien complicado, ¿no? Entonces, eso nos ha pegado. De alguna manera tenemos ya un par de años, pues digamos con la inercia que ya traíamos, pero no hemos encontrado nuevos proyectos para patrocinar nuestro trabajo y bueno, ahí es donde estamos batallando. Vienen las pruebas in vivo, ¿no? Que son, in vitro, perdón, ya hicimos. Vienen las pruebas in vivo, que son caras, son protocolos que cuestan mucho tiempo y dinero. Y pues la idea es seguir escalando este tipo de desarrollos. Cuando nos metimos a esto pensábamos, pues como no somos expertos en este tema médico, se nos hacía muy fácil. Entonces, después nos dimos cuenta que los desarrollos de este tipo de cosas se pueden llevar hasta 10, 12 años. Entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo nos vayamos a tardar, pero bueno, la idea es que no dejemos el tema y sigamos trabajando en este sentido. Creo que ya estoy terminando. ¿Qué más? Bueno, un poquito de lo que se ha generado, ¿no? Obviamente, pues, hacer un grupo de investigación, pues, tenemos los artículos correspondientes para el tema de las estructuras, el tema electroquímico, el tema del diseño y fabricación de prótesis, algunas solicitudes de patente para el diseño de la prótesis, también para el diseño de los recubrimientos que hemos trabajado, tesis, ¿no? De los estudiantes a nivel de licenciatura, maestría, doctorado también. Aquí hemos tenido también colaboraciones con Oscar Balseinas en algunos temas muy particulares. Y bueno, el grupo de trabajo, somos pocos, pero bueno, le echamos ganas. Es gente de CIATEC, gente
Desinvestar. Por ahí está Erika, que es estudiante aquí de CICAT. Entonces, bueno, pues la idea es trabajar en conjunto, ¿no? Para poder ir avanzándole un poquito en este tema que les acabo de platicar. De mi parte sería todo. Dejo el espacio entonces para, como comentaba Pedro hace ratito, hagamos algún tipo de pregunta o comentario que quisieran expresar y con todo gusto lo platicamos. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Carlos, por la plática tan interesante. A continuación, si alguien tuviera alguna pregunta de aquí del público. Gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿En qué momento, bueno, no sé, ustedes han tenido que interactuar con gente del sector médico? ¿Están participando ellos en este proyecto? Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, tenemos participación del sector médico. Siendo muy honestos, primero fuimos a tocar puertas con algunos médicos aquí en Querétaro particulares. La verdad es que no les interesó, así como que el tema de investigación, así como, no, pues está muy padre, pero pues luego te hablamos, ¿no? Y la verdad es que nunca tuvimos una respuesta. Realmente la respuesta más importante que hemos tenido es con el IMSS aquí en Querétaro. De hecho, firmamos ya un convenio hace un par de años con ellos para trabajar en este tema. Y hemos tenido muy buena retroalimentación de ellos. Por ejemplo, ellos nos decían, mira, yo la verdad es que no creo que el futuro de este tipo de desarrollos sea tener una prótesis para cada individuo. Eso está padre, pero en la realidad del país, pues no vas a tener una impresora ahí en el hospital y que te la tengan lista, ¿no? Realmente tendrías que hacer un desarrollo donde la prótesis se adapte a una población. Es decir, que tú hagas estudios de tomografía en un área, por ejemplo en Querétaro, vamos a hacer tomografía para mujeres entre 40 y 50 años y entre 50 y 60 para sacar una estadística, ¿no? Y en esa estadística vas a tener tú qué densidad y qué módulo elástico, bueno, no módulo elástico, sino más bien qué geometrías, qué características, con densitometría también, de tal manera que tú puedas sacar un producto, digamos, que pueda satisfacer a ese grupo de personas, ¿no? Entonces tú tienes una prótesis que le puede quedar a esas personas por sus características anatómicas, ¿no? Y ya estaría ajustado a la realidad del país, ¿no? Entonces, esto nos ha servido como un inicio y la tendencia es no ir hacia la personalización así de uno por uno, sino más bien a la personalización, digamos, regional o la personalización grupal, digamos, ¿no? Para ciertos grupos de personas con ciertas características. Y otra duda es respecto a si se hicieron experimentos para determinar las propiedades mecánicas de estas estructuras, dependiendo, ¿no? de la geometría. ¿Y eso es lo que se está usando en la simulación o fue al revés? No, primero comenzamos, como tú bien lo mencionas, partimos, digamos, desde el experimento de tener las propiedades mecánicas de las estructuras. De ahí nos fuimos al diseño, juntamos el diseño con las estructuras. Ya que teníamos el diseño con una estructura adentro, ahora estamos evaluando todo el conjunto, ¿no? Porque obviamente no tenía mucho sentido seguir evaluando en cúbitos cuando ya la condición geométrica de una prótesis es completamente diferente, ¿no? En cuanto a la simulación, y obviamente ya la distribución de esfuerzos y la concentración de esfuerzos en ciertas zonas, pues ya depende del diseño exterior y obviamente del interior también. Entonces así es como lo hicimos. Gracias. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿qué técnica o cómo hacen para quitar el polvo no sintetizado del interior de las piezas que están fabricando? Y pues, ¿qué podría pasar en caso de que no se remueva adecuadamente? Sí, mira, el diseño protésico como tal que nosotros estamos proponiendo es un diseño cerrado, es decir, va a ser un diseño que cerrado me refiero a que en la parte de abajo pueda tener una apertura única y que tenga una piel, ¿no? Pues sí, digamos, lo que vimos ahí, ¿no? De tal manera que ahí sobre esa superficie se coloque el recubrimiento y ahí hay aislamiento. ¿Cómo quitamos del interior todos esos defectos? Puede ser, hemos probado ultrasonido, hemos probado ataque químico, obviamente para poder remover ese tipo de situaciones. Lo que mejor nos ha resuelto, digamos, o resultado ha sido el ataque químico, y porque el ultrasonido como tal no termina de quitar esas imperfecciones. Entonces, obviamente, eso le pega a las propiedades mecánicas, porque a fin de cuentas el espesor de la pared adentro de la estructura va a cambiar si tú le retiras ciertos defectos, o inclusive si te pasas de ataque químico lo puedes adelgazar mucho, ¿no? Entonces, esa es una parte que también consideramos en su momento, y así lo hicimos, básicamente.
Y mi otra pregunta es, ¿qué material es el que están utilizando para fabricar las prótesis y por qué se decidieron por ese material? Titanio 6.4 o titanio grado 5, que es el material, digamos, que se utiliza en la industria biomédica en general. No es un material, digamos, bioinerte, es decir, no es biocompatible porque no permite que haya crecimiento de tejido sobre de sí, más bien es inerte, tiene unas características químicas que le permiten estar sin ningún problema en un ambiente fisiológico. Y la idea de estos recubrimientos es darle esa biocompatibilidad, es decir, que tenga las características propias para que haya crecimiento celular sobre él. Muchas gracias. Hola, Hola, ¿qué tal? Carlos. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, ¿qué pruebas han hecho de que las células realmente crezcan en estas estructuras, las células óseas? Sí, el primer ejercicio que hemos hecho son estudios in vitro. Es decir, cuando nosotros más bien, hacemos una prueba donde ponemos fluido corporal simulado, nosotros ponemos dentro de ese fluido ponemos una probetita que viene recubierta con la hidroxiapatita y vemos el crecimiento de una capa que se llama apatita. El crecimiento de la apatita es, digamos, el primer elemento que nos da una idea de que hay una interacción fisiológica donde hay un inicio de un crecimiento de tejido óseo sobre ese recubrimiento. Entonces, esa parte ya se ha hecho en pruebas in vitro. La que sigue es in vivo, es decir, donde ya tengamos células y ya veamos cuál es la interacción con células vivas, ¿no? Y cómo crece el tejido ya. La segunda pregunta es, ¿cuál es el precio objetivo del producto final? ¿Y cómo se compara este con el mercado actual? Sí, esa parte ya la hemos visto. Y es una parte muy crítica porque inclusive los mismos médicos nos han dicho la personalización como tal, pues obviamente va a encarecer mucho el asunto y obviamente tal vez no sería rentable, ¿no? Para México. Hemos hecho ese ejercicio. Hay prótesis, por ejemplo, en México que pueden costar desde 9,000 pesos, por ejemplo, así las que son maquinadas y son así en acero súper pesado y todo, para gente de bajos recursos que se usan y se ponen en México, más o menos cuestan eso, 9, 10 mil pesos. Hasta prótesis que puedes tú importar y te salen en varios cientos de miles de pesos. Realmente lo que nosotros hemos hecho para el proceso y para los materiales que utilizamos, nosotros estamos calculando el valor de esta cosa o de una prótesis en particular, más o menos en unos entre 20 y 22 mil pesos. Entonces digo, si bien no es lo más barato, tampoco está a precios tan elevados como... Hablando de prótesis, esta es una prótesis parcial, si ustedes la vieron. No tiene un movimiento completo, ¿no? Este digamos que es el primer paso y sería para gente que tiene ya cierta edad y que, etcétera, ¿no? Ya lo comenté. El siguiente paso sería hacer con este mismo principio una prótesis total, ¿no? Que ahí el precio seguramente sería un poquito más elevado. Y mi última pregunta está relacionada con lo que dices que el gobierno, este gobierno no está apoyando, o no recibieron tanto apoyo como ustedes esperarían tener. Pero si hay un mercado bien ubicado, también debe haber inversionistas. ¿Dónde están los inversionistas? Fíjate que hemos tocado puertas con varias empresas. Por ejemplo, hay una empresa muy importante en el Reino Unido y en Estados Unidos, se llama Stryker. Y ellos nos han dicho que de inicio esos desarrollos en México ya están bien maduros. Y por ejemplo, ellos nos han dicho, a nosotros ahorita la parte de prótesis no nos interesa desarrollarla en México. Hemos tocado varias puertas, seguramente nos hará falta tocar más, pues precisamente para que el capital privado pudiera verle el interés y pudieran invertir precisamente en lo que nos falta, ¿no? Que repito, todavía falta algo, pero sí, ese tema como tal queda pendiente. Y tienes toda la razón. O sea, si ahí está, la iniciativa privada seguramente pudiera ser una opción. Gracias. Pues muy bien, no sé si... ¿Alguien más? Vamos a checar si hay alguna pregunta de la audiencia que está conectada. La leemos. Esta pregunta es de Diego Martínez y dice, con toda la inversión que se ha hecho y en lo complicado que es importar los polvos para este tipo de manufactura, ¿será rentable fabricar estas prótesis en México? Pues ya lo comentamos, ¿no? La respuesta que le dimos al doctor Adrián en ese sentido, ¿no? O sea, sí, creo que sí sigue siendo rentable. Obviamente se ha invertido bastante tiempo y dinero, ¿no? En esta tecnología en la institución.
Yo creo que sí es rentable porque a fin de cuentas hay una gran necesidad y un volumen importante para la fabricación de estas prótesis. Es decir, ustedes vieron el estudio de mercado es muy claro en el sentido de que el mercado es grande, la necesidad es grande. Entonces, yo creo que en ese sentido, más allá de los costos involucrados, sí se vislumbra como una tecnología que fuera rentable, ¿no?, para fabricarlas en México. Ese sería mi comentario. Perfecto. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas. Entonces le agradecemos al doctor Carlos su plática. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos entonces en el próximo seminario departamental de la próxima semana. Hasta luego, que tengan buena tarde.